Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, si la han traído, en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel se considera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es un libro que fundamentalmente contiene profecías muy interesantes, algunas de ellas muy profundas. Algunas, lógicamente, se han cumplido a lo largo de la historia. Otras profecías están por cumplirse. Y también hay un tipo de profecías en el libro de Daniel que son profecías, las llamemos así, de doble cumplimiento. Es decir, son profecías que ya hay una parte que se ha cumplido y una parte futura que queda por cumplir. ¿De acuerdo? Ahora, a lo largo del capítulo, no solamente Daniel, como profeta y siervo de Dios, recibe revelaciones acerca de cosas que van a ocurrir, sino que también hay otro personaje, como es el caso del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que también hay momentos puntuales en los que tiene experiencias, sueños, pero que ninguno de los hombres que le rodeaban en su palacio era capaz de interpretar. Es ahí donde entra en escena el profeta Daniel y el Señor lo utiliza para explicarle al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, el significado de lo que ha soñado. Para poder entender el capítulo 3, que es el que vamos a analizar en esta tarde, también tenemos que tener información acerca del sueño que Nabucodonosor tuvo y que se encuentra registrado en el capítulo 2. Empecemos por el capítulo 2. En este capítulo, muy interesante, encontramos al rey Nabucodonosor que ha tenido un sueño y él lo que pide es que un hombre le cuente lo que ha soñado, lo cual es humanamente hablando imposible, y a continuación le dé el significado, la interpretación de dicho sueño. Vamos a leer parte de este capítulo y vamos a prestar atención a los detalles que nos da la palabra. Versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Era lo que se solía hacer. Un monarca, un rey, tenía un sueño, lo contaba y estos hombres supuestamente le daban la interpretación, el significado del sueño. Pero en este caso, en el versículo 5, el rey le dice a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, es decir, en auténticos estercoleros. Por lo tanto, la situación era muy complicada porque el rey había olvidado el sueño, pero además no solamente pedía la explicación del sueño, sino que le contaran lo que había soñado. Bueno, si me mostráis el sueño, dice el verso 6, y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Sobra el decir que nadie en su palacio fue capaz de contarle el sueño y por lo tanto tampoco la interpretación. Entraron en pánico porque sus cabezas estaban a punto de ser cortadas, de perder la vida, pero el Señor utilizó a Daniel, le mostró el sueño que había tenido el rey y a continuación le explica lo que ha soñado. Ahora bien,
Si pasamos un poquito más adelante, en el versículo 19 dice: entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, porque conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Todos conocemos el sueño que había tenido Nabucodonosor y su correspondiente interpretación. Vamos a poner en la pantalla ahora una imagen de esa imagen que soñó, esa imagen que vio el rey Nabucodonosor en sueños, formada por 4 materiales diferentes. La cabeza sería de oro, el pecho y los brazos serían de plata, el vientre y los muslos serían de bronce y el resto del cuerpo serían de hierro y los pies también mezclados con algo de barro. 4 materiales que van del oro, el bronce o la plata, el bronce y el hierro mezclado con barro. Pueden ver un descenso, lo más valioso lógicamente es el oro, a continuación la plata y así sucesivamente. Esto fue lo que el rey Nabucodonosor soñó y esto es lo que le reveló el Señor a su siervo, el profeta Daniel. Pero ¿qué es lo que significa? Vamos a ver. En el versículo 32 del mismo capítulo 2 de Daniel leemos lo siguiente: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Y ahora viene la interpretación de este sueño. Presten atención, verso 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Quédense con este detalle. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro
no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo realmente espectacular. Nunca había ocurrido cosa semejante. Los sueños que el faraón tuvo, se los contó a José y José se los interpretó. Pero en este caso es mucho más profundo, mucho más interesante la historia, porque el rey, como hemos leído, olvidó completamente el asunto, el sueño, y lo que pide son dos cosas. Primero, que me cuenten el sueño, y en segundo lugar, que me digan lo que significa dicho sueño. Y aquí está, en el capítulo 2, el Señor le revela a Daniel lo que va a ocurrir en los siglos venideros. Él está viviendo en ese momento bajo el dominio del imperio babilónico, Nabucodonosor como rey a la cabeza. Después se levantaría un segundo imperio, que sería el imperio de los medos persa. A continuación el imperio griego, y el hierro con barro se refiere al imperio romano, que es el que vemos en el Nuevo Testamento. Y después el reino que permanecerá para siempre. Lógicamente, ¿de qué reino se va a tratar? Pues del reino que no tiene fin, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén, hermanos. Ahora bien, ya el sueño se le ha explicado, se le ha dicho lo que significa, y se le ha dicho que en esa figura, en esa imagen que él ha visto, la cabeza, solamente la cabeza que es de oro, representa al imperio babilónico. El resto del cuerpo, las piernas, el muslo, los dedos, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver con el reino del rey Nabucodonosor, sino serán otros reinos que se levantarán en el futuro. Con esta información, con estos datos y con esta interpretación, ahora nos vamos al capítulo 3 y vais a ver cómo reaccionó Nabucodonosor. Porque aunque aparentemente se humilló, y aunque aparentemente reconoció al Dios de Daniel como el verdadero Dios, la realidad fue otra completamente diferente. Diríamos en cierto sentido que el rey Nabucodonosor quedó sorprendido, se emocionó al ver la sabiduría que el Señor le había dado a Daniel y que le había revelado el sueño. Pero todo quedó en eso, en una emoción pasajera. Y cuando el Señor habla a nuestras vidas, si bien es cierto que podemos emocionarnos y alegrarnos por la palabra que hemos recibido, la palabra no solamente puede quedar en una emoción, sino que tenemos que pasar de la emoción a la acción. Amén, hermanos. Si solamente decimos, ay, qué bonita palabra, qué interesante estudio, y nada más, pues eso no trae cambios duraderos a nuestra vida. Lo importante es que la palabra nos guste, nos impacte, nos emocione, pero que llevemos esa palabra a la acción para que de esa manera esa palabra pueda producir el fruto por el cual el Señor la envió a nuestra vida. ¿Está claro? En el capítulo 3, ahora se habla nuevamente del rey Nabucodonosor. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua, ¿de qué? De oro. Desde los pies hasta la cabeza, o de la cabeza a los pies. De arriba abajo, de abajo arriba, él mandó a construir una estatua toda de oro. Pero eso no es lo que había soñado, ¿se acuerdan? Él había soñado, que había visto una estatua de oro, solo la cabeza, y después otros materiales. Pero ¿qué es lo que hace? Si yo soy la cabeza de oro, no estoy de acuerdo con que después de mí se levanten otros reinos, me quiten mi poder, pase a la historia como un rey y se levanten otros imperios. No acepta el plan de Dios para su vida. Se opone rotundamente a aceptar
que después de él se levantará un segundo imperio y después un tercer imperio y después un cuarto imperio y finalmente el reino sempiterno, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No lo acepta. Se rebela en contra del plan de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Construye, manda a hacer una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, en un lugar visible desde el cual se podía observar aquella enorme estatua. Curiosamente aparece el número 6 en varias ocasiones, 60 codos de altura, 6 codos de ancho, ¿verdad? Y repito, esa estatua es un acto de orgullo y de soberbia por parte de Nabucodonosor, que no acepta que su reino se terminará y se levantará otro, otro y otro. Prueba de ello es que no hace la estatua como la soñó, de oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, sino que la manda hacer toda de oro, como diciendo, después de mí, Babilonia seguirá adelante y después seguirá y seguirá y seguirá, y no acepta el plan de Dios para su vida. Tremendo. Un acto de arrogancia, de rebelión en contra del diseño del plan de Dios, tremendo. Versículo 2 dice: envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen a los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No contento con mandar a hacer una estatua de oro, que lo que está diciendo es que representa todas las partes del cuerpo, a mi persona y a mi poder y a mi imperio, no contento con eso, hace una convocatoria de todas las personas de esa zona y de su imperio. Y cuando son reunidos todas estas personas, sátrapas, magistrados, capitanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues en el versículo 4 dice que el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fíjense la cantidad de músicos, la cantidad de instrumentos que se mencionan aquí. Es interesante notar que muchos de estos instrumentos se tocaron el día de la creación de aquel arcángel, Lucifer, que después se convertiría en ese personaje siniestro que conocemos como Satanás. Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, una celebración, una fiesta con el objetivo de que todo el mundo adore y se postre ante la imagen del rey Nabucodonosor. Terrible. Lo que hay detrás de todo esto es soberbia, orgullo, rebelión, rechazo al plan de Dios, no aceptar la interpretación que Daniel le dio acerca del sueño, no aceptar que él es parte de la historia, pero que no puede pretender ser imprescindible y que su reino permanezca para siempre. Detrás de esta estatua, hermanos, detrás de esta convocatoria para que adoren a esta imagen, está la egolatría, está el ego de este hombre que no acepta el plan de Dios para su vida. Y dice en el versículo 5, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amenaza de muerte a la gente que no acepte su plan. El hecho de adorar y postrarse ante la imagen. No va a permitirle a nadie que le lleve la contraria. No le va a permitir absolutamente a nadie en su imperio que no acepte lo que él cree que es lo correcto. Por lo cual dice en el versículo 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué interesante la historia, ¿verdad, hermanos? No encuentra oposición por ninguna parte. La gente como borregos
por miedo, por presión, por temor a perder la vida, por lo que sea, todos se postran y todos adoran a esta imagen. Hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón. En este caso se equivocaron rotundamente. Ningún pueblo, ningún gobernante, ningún capitán, ningún músico, absolutamente nadie se opuso a este acto de idolatría terrible que estaba llevándose a cabo en Babilonia. Estamos viviendo en unos tiempos donde la gente exactamente bajo el mismo espíritu de presión, de manipulación, se postran a lo que sea y aceptan lo que haga falta, con tal de no meterse en líos, con tal de no llevarle la contraria a las autoridades, con tal de no meterse en problemas, son capaces de aceptar cosas terribles, que a lo mejor, digo yo, alguno en lo más profundo de su corazón dirá, pero esto no está mal, esto no está bien, esto nunca se ha hecho. Pero ya digo, con tal de no meterse en problemas, mira, lo hacemos y somos como los borregos, todo el mundo haciendo y creyendo y practicando exactamente lo mismo. Es el mismo espíritu, hermanos. Ya no estamos en la época de Babilonia, en la época de Nabucodonosor. Estamos evidentemente bajo otra etapa de la historia, pero la actitud de los pueblos sigue siendo de sumisión absoluta, aunque muchos dirían, esto nunca se nos ha mandado, esto jamás ha sucedido, pero, repito, para no tener problemas, vamos a hacer lo que hace la mayoría, nos callamos la boca y nos postramos y adoramos a la imagen. Pero en el versículo 8 ocurre algo que Nabucodonosor no esperaba, y es lo siguiente. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú eres, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahora mencionan los nombres que ellos les pusieron a estos jóvenes, Sadrat, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrat, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Hermanos, un verdadero creyente, repito, un verdadero creyente no puede pasar desapercibido en su puesto de trabajo, en el sitio donde vives, en tu familia entre inconversos. No puede pasar desapercibida tu vida. Si tu vida pasa desapercibida y haces, hablas, actúas, piensas y practicas lo que hacen los demás, yo dudo mucho de que esa persona sea un verdadero creyente y haya entendido el Evangelio. Porque no es lógico, no es normal, nunca lo fue, ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en ninguna parte de la tierra, nunca fue normal que un verdadero creyente que quiere honrar, obedecer y servir al Señor pase su vida desapercibido. No es normal, no es normal. Tus hijos que viven o que van a colegios donde todos los niños pues practican lo que practican, no pueden pasar desapercibidos. O sea, tiene que notar que esos niños son diferentes. Los jóvenes, cuando van a sus puestos de trabajo, a la universidad, al instituto, donde sea, no pueden pasar desapercibidas tu vida. Si tu vida está pasando desapercibida, si tú no recibes ningún tipo de crítica, ningún tipo de burla, tú tienes un serio problema. Y es que has dejado hace mucho tiempo de ser luz y sal y de marcar una diferencia. Si no se ponen nerviosos las personas con tus comentarios, si tu estilo de vida no marca una diferencia, tienes un gravísimo problema. Y es que tu vida no está impactando a la gente que te rodea, sino tal vez hace mucho tiempo que la gente y el ambiente y el sistema del mundo te ha cambiado a ti, hasta el punto que eres
exactamente igual que cualquier inconverso, con la diferencia de que un jueves a la tarde o un domingo a la tarde vienes a una iglesia diferente a la que a lo mejor ellos van, pero en lo más profundo de tu corazón no hay ninguna diferencia entre ellos y tú. Eran tres en medio de un imperio enorme. No tengo aquí el mapa, pero sería interesante que ustedes buscaran, por ejemplo, en internet, cuántos kilómetros cuadrados abarcaba el imperio babilónico. Era inmenso. Había miles y miles y miles de personas, cientos de provincias, muchísima gente que habían sido conquistadas de otras naciones. Y tres podían haber pasado desapercibidos. Total, tres que no se postran en medio de millones de personas, pues ni se notan. Pero sí se notaban, hermanos. Ellos eran personas diferentes. Ellos no se postraron y automáticamente son denunciados ante el rey, son llamados por el rey Nabucodonosor, y en el versículo 14 encontramos la conversación que este rey mantiene con estos jóvenes. Y es la siguiente. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Es decir, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que tú no crees en las estatuas? ¿Es verdad que tú no adoras a las imágenes? ¿Es verdad que tú no te postras ante ellas? ¿Es verdad que tú no participas de las fiestas del carnaval? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Te van a interrogar, te van a hacer preguntas y tendrás una oportunidad maravillosa para poder decir, pues sí, efectivamente, tienes razón. No creo ni en esto, ni en esto, ni en aquello. Creo en esto, creo allí. Y tendrás una oportunidad extraordinaria. Y dice la Biblia, y no te preocupes cuando te llamen, cuando te confrontan, porque el Espíritu Santo te dirá en la misma hora lo que tienes que decir. Amén. No tengas miedo, no tengas ningún temor. No es la primera vez en la vida que llaman a un cristiano en su puesto de trabajo, la familia o quien sea, y le dice, oye, tú eres raro, ¿no? Tú no eres como los demás. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te han hecho? Y ahí pídele sabiduría al Señor y el Señor te la dará para que puedas dar una explicación de por qué tú eres una persona diferente. Vamos a ver lo que estos jóvenes dijeron. Ahora pues, versículo 15. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Es como, les voy a dar una segunda oportunidad. Mire qué bueno que soy. Soy tan bueno que en vez de mandarles al horno de fuego inmediatamente, en un acto de benevolencia, en un acto de misericordia, les doy la oportunidad, porque a lo mejor no la oyeron bien, a lo mejor estaban despistados, distraídos. Les voy a dar una segunda oportunidad. Y entonces le dice el rey, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora viene la pregunta. ¿Y qué Dios? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era tal la arrogancia y la soberbia de este caballero que él creía que ningún Dios, claro, de los que él conocía, era capaz de hacerle la competencia y la sombra a él. Él creía que estaba por encima de los seres humanos, por encima de los dioses, y que nada ni nadie iba a poder impedir que él obligara a la gente bajo pena de muerte que adoraran aquella imagen de oro. Entonces, versículo 16 es impresionante, tremendo. Sadrach, Mesach y Abednego le responden al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esto no es una negociación, a ver quién puede más. No van por ahí los tiros. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Esto no es tener las ideas claras? Aquí no hay dudas, Si tú estás preguntando, ¿qué Dios os va a librar de mi mano? Bueno, yo te respondo a tu pregunta. Mi Dios, si quiere, nos puede librar de tu mano y del fuego. Para que lo tengas bien claro. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado. Nosotros jugamos con ventaja cuando leemos esta historia, y es que sabemos cómo va a terminar la historia, ¿sí o no? Todos los que están aquí conocéis esta historia, ¿verdad? Por lo tanto, no les va a sorprender lo que a continuación va a suceder. Pero si nosotros no conociéramos la historia, diríamos, oye, estos se están poniendo gallito delante del rey, ¿eh? ¿Cómo que si no nos libra de tu mano y del fuego, tampoco vamos a postrarnos ni servir a tus dioses? Pero estos muchachos que se han creído, ¿de dónde sacan este valor? ¿De dónde sacan esta confianza en Dios? Bueno, mi pregunta en esta tarde, antes de seguir leyendo la historia, es ¿cuántos de los que están aquí sentados en esta tarde y cuántos de los que están en su casa siguiendo este mensaje tienen la misma confianza en el Señor que estos tres jóvenes, Sadrat, Mesat y Abed-Nego, manifestaron tener en el Señor? ¿Cuántos tienen esta confianza? ¿Lo tienen claro? Pero es que ellos no sabían cómo iba a terminar la historia. Tú y yo sí, porque ya la hemos leído. Hemos escuchado esta historia en muchas ocasiones. Pero en ese momento nunca había ocurrido lo que está a punto de suceder. Lo lógico, lo normal, es que si a ti te meten en un horno de fuego, te quemen y mueras, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos nuestros han muerto en el mundo quemados? Muchísimos. Nerón en el siglo I, para poder ver cómo las fieras devoraban a los cristianos durante la noche, puesto que no había luz eléctrica, se le ocurrió la idea de crucificar a los cristianos, prenderles fuego como si fueran antorchas, y así con el fuego, mientras se consumían de dolor, él podía ver a las fieras devorando a las personas en la arena. Lo lógico es que cuando nos echan al fuego, nos quememos. Eso es lo lógico. Ellos no tenían ni un punto de referencia de decir, no, pero espérate, una vez ya el Señor libró a unas personas del fuego, por lo tanto lo puede volver a hacer. Ellos eran las primeras personas en toda la historia de la humanidad, y que yo sepa, los últimos, porque no sé si el Señor ha hecho esto en otra ocasión, que serían echados dentro de un horno de fuego y no morirían. Ellos no lo sabían. Si ellos lo hubieran sabido, no tiene gracia, porque ya saben el final de la historia. Pero ellos lo que están diciendo es, nosotros creemos con todo nuestro corazón que nuestro Dios nos puede librar de tu mano y de la muerte, en este caso por el fuego. Pero si Dios decide que tiene todo el derecho de hacerlo, que hoy sea nuestro último día de vida y que hoy nosotros tres muramos quemados, pues hombre, no vamos a decir, bueno, como vamos a morir quemados, pues entonces sí. No, es que tampoco. Me da igual si me quemo, si me salvo, me da igual. No me voy a postrar ante tus dioses. Yo repito, ¿cuántos de los que estamos aquí esta tarde y en su casa tenemos esta fe y esta confianza en Dios? Ay, amigo, vamos a ver. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Claro, porque no acepta que estos tres jóvenes, que para él no son nada, son basura, son cautivos que ha traído de Jerusalén, le lleven la contraria y se le planten de esta manera. Se llena de ira. Él no está acostumbrado a que ninguna persona le lleve la contraria, porque él es el rey y se cree que es el dueño de las vidas. Entonces se llena de ira, se demudó el aspecto, se le cambió la cara contra Sadrat, Mesad y Abed-Nego, y ordenó que al horno se le calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En un acto de ira, diciendo, sí, pues ahora voy a echar más leña al fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. No hubo clemencia, no hubo misericordia. El rey no iba a soportar que estos jóvenes se salieran con la suya. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesat y Abed-Nego. En vez de matarlos y quemarlos a ellos, los quemó al contrario, a los que los levantaron para meterlos dentro del horno. Estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claro, él no tiene el lenguaje, él no sabe cómo describir a ese cuarto personaje, no lo sabe. Y entonces echa mano de su vocabulario, como un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria a Dios. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué te parece? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Nego en la provincia de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Es una historia realmente extraordinaria. Pero mi pregunta es: ¿nosotros qué hubiéramos hecho si hubiéramos vivido en aquel momento bajo esta situación, hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho? Porque también al otro, a Daniel, el que no sale en esta historia, pero la relata, la cuenta, lo echaron dentro de un foso lleno de leones vivos, hambrientos, por el hecho de que no había respetado el decreto del rey de que no se podía orar ni elevar ninguna oración a ningún Dios durante un tiempo. Y él la quebrantó, porque era una ley que contradecía la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nosotros los creyentes tenemos la obligación de cumplir, de obedecer las leyes del país donde vivamos, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios? En el momento en el que una ley, sea cual sea, y la haya dado quien la haya dado, contradiga la palabra de Dios, automáticamente nosotros no tenemos ninguna obligación, ningún deber de cumplirla, sino más bien todo lo contrario. Como pasó en Babilonia y pasó en tantas ocasiones a lo largo de la historia. Ellos saben que la prueba era muy grande, pero la Biblia dice que nadie va a ser probado más allá de sus fuerzas. Todas las pruebas que el Señor mande a nuestra vida, en este caso esta fue tremenda, ¿verdad? Pero todas las pruebas que tú y yo experimentemos a lo largo de nuestra vida, el Señor nos va a dar la gracia y la fortaleza para poder pasar por ella y a la salida decir: gracias, Señor, porque lo que aprendí por medio de esta prueba siempre trajo bendición y madurez y crecimiento a mi vida. Dice la Biblia que la actitud que tenemos que tener cuando nos encontremos en diversas pruebas es de sumo gozo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Nada de quejas, nada de ese lloriqueo innecesario, sino saber que mi Dios me está tratando, me está probando y que algo tengo que aprender con esta prueba, si no el Señor no la hubiera enviado a mi vida. ¿Y creen ustedes que nosotros no vamos a ser probados? No digo como ellos, porque yo no sé si seríamos capaces de mantenernos firmes ante semejante presión, ante semejante prueba, ¿no? Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que el Señor espera mucho de todos y de cada uno de nosotros. Porque el Señor creo que ya nos ha capacitado lo suficiente como para poder pasar por cualquier prueba que Él nos mande, sabiendo que nunca el Señor mandará a mi vida algo que yo no pueda soportar.
si no sería una injusticia. El Señor mandarte algo, una prueba de la índole que sea, física, económica, matrimonial, espiritual, que no pueda soportar, sería un acto de injusticia terrible por su parte. El Señor nos va a mandar las pruebas para nuestro beneficio y nos dará la salida y la fortaleza y la gracia suficiente para poder decir: Señor, la prueba es durísima, pero con tu ayuda y con tu gracia, como dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Ellos pasaron a la historia como hombres muy valientes, porque confiaron en Dios, porque su fe no fue zarandeada y arrancada de sus vidas, porque ellos amaban al Señor. Y cuando una persona ama a Dios, lo demuestra con sus acciones. Cuando una persona ama a Dios, soporta la prueba. Cuando una persona ama al Señor, soporta lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos ayuda a no quitar nuestra mirada y nuestra confianza de Él, sabiendo que Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que en cierto sentido, cuando estamos siendo probados, eso significa de que el Señor está invirtiendo su tiempo en mí, lo cual es una magnífica señal. Ahora bien, el rey Nabucodonosor, como les dije en el capítulo 2, no aceptó, no le hizo ninguna gracia, aunque aparentemente sí, que Daniel le profetizara que después de él se levantaría otro reino y después otro y otro y otro. No le hizo gracia, puesto que en el capítulo 3 vemos que él lo que hace es decir: no, de eso nada. Mi reino va a ser para siempre y si mi reino es de oro, pues será también el segundo y el tercero, y todo va a ser de oro, porque mi reino será un reino que no terminará jamás. No aceptó el plan de Dios para su vida, se rebeló en contra del plan profético de Dios, se rebeló en contra del gobierno de Dios, porque no te olvides que al final de estos 4 imperios, el de Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos, se levantaría un 4º imperio que jamás sería destruido. Y si ustedes leen con detenimiento esta noche cuando lleguen a casa, la visita que el arcángel Gabriel le hace a María cuando va y le anuncia que va a ser la madre, el instrumento que el Señor va a utilizar para que nazca el Mesías, le da 7 profecías. Yo os lo dejo como tarea. Vayan al Evangelio según San Lucas y vean qué palabras, qué términos utiliza Gabriel cuando le anuncia a María que ella ha sido escogida para que el Mesías pueda nacer a través de ella. Fíjense en esas 7 palabras proféticas, algunas ya se han cumplido evidentemente. Hay una que le dice: y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? Si su reino no tendrá fin. Y en Daniel capítulo 2 dice que al final de estos 4 imperios se levantaría un reino que no sería destruido, que permanecería para siempre y que no tendría fin. Entonces quiere decir que el reino del cual se nos está hablando en Daniel 2 y en el Evangelio según San Lucas es el mismo. ¿Y de quién se trata? Del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quedó del imperio de los babilónicos? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué quedó de los medos persas? Nada. De los griegos, nada. De los romanos, nada. Solamente monumentos, templos, piedras, circos romanos, cárceles, nada. Todo destruido, todo viejo, todo deteriorado. Como dijo el Señor, no quedará ni rastro de esas civilizaciones. Civilizaciones que mataron, gobernaron, vivieron con una promiscuidad sexual brutal, que hicieron lo que les dio la gana, que profanaron el templo de Jerusalén, que esclavizaron a la gente, que torturaron, quemaron, crucificaron. ¿Pero qué quedó de toda esa gente? Nada, absolutamente nada. Incluso el último y 4º imperio mencionado aquí en Daniel 2 se terminó dividiendo, que fue el imperio que más tiempo duró en la historia, casi 1000 años, 900 y pico de años duró el imperio romano. Se terminó dividiendo entre Oriente y Occidente, ¿verdad?
Sabemos que la capital de Occidente era Roma y la capital de Oriente era Roma y la capital de Oriente era Constantinopla y la capital de Occidente era Roma. ¿Qué quedó de esos imperios? Nada, queridos hermanos. Pero sin embargo, la iglesia, que forma parte de ese reino a través del cual el Señor gobernará todas las naciones de la tierra, ha prevalecido ya por 2000 años. No hubo ni un solo imperio que durara ni 1000 años, ni el romano. Pero la iglesia, quiero recordarles que ya nuestro cumpleaños pasa de los 2000 años. Lo cual significa que el Señor Jesucristo, la obra que comenzó, la va a perfeccionar. Y nada ni nadie va a detener todo el plan de Dios y el gobierno de Dios, que cada día nos aproximamos más a ese imperio que no tendrá fin, que será cuando el Señor Jesucristo venga y reinaremos nosotros juntamente con Él. Y quiero terminar diciendo algo en esta noche. Nabucodonosor no aceptó que después de él se levantaran otros imperios. Y yo pensaba esta mañana, qué diferente la actitud del rey David. ¿Se acuerdan? Cuando el rey David tiene en su corazón el deseo de construirle un templo al Señor y se lo comunica al profeta Natán, y el profeta Natán le dice: haz lo que venga a tu corazón, adelante. ¿Quieres construirle una casa, un templo al Señor? Adelante, tienes el dinero, el tiempo, los planes, la idea. Dale rienda suelta a tu sentir. Al día siguiente, lean la historia. Al día siguiente llega el profeta Natán y le dice al rey David: Rey David, el Señor te dice que tú no levantarás el templo de Jerusalén. Lo hará tu hijo. Y le da una serie de razones, una serie de explicaciones, ¿verdad? Y David podía haber dicho: ¿cómo? De eso nada. Yo me rebelo en contra de esa palabra y yo voy a levantar el templo sí o sí, con ayuda o sin ayuda de Dios, en la carne o en el espíritu, yo voy para adelante. Sino dijo: está bien. Él asumió que él no iba a ser el instrumento de Dios para levantar el templo de Jerusalén, sino su hijo Salomón, y lo que hace es decir amén con gozo y prepara todo para que su hijo, cuando llegue el momento, tenga los instrumentos, los materiales, los planos, las ropas, las letras de las canciones, los salmos, lo tenga todo dispuesto y preparado. Derrotó a todos los enemigos de alrededor para que pudieran construir el tiempo en tiempo de paz. Le dio toda la riqueza para que pudiera tener recursos materiales suficientes, y él asumió que él no iba a ser el instrumento usado por Dios para la construcción de ese templo. Qué diferente la actitud de Nabucodonosor. Un rey que no acepta el plan de Dios, que se rebela contra el plan de Dios. ¿Qué actitud vamos a desarrollar en nuestros corazones, hermanos? ¿La actitud de David o la actitud de soberbia y de orgullo de Nabucodonosor? Somos libres, podemos optar por la que queramos. Podemos decir: Señor, a mí me hubiera gustado que me hubieras usado en esto y en aquello, pero tú no me has capacitado para eso. Capacitaste a otro hermano, pero yo me gozo en ver cómo el Señor usa a ese hermano, y al mismo tiempo me gozo en lo que tú me has dado a mí y me permites hacer para ti. O vamos a entrar en competencia, quítate tú para ponerme yo. La actitud, ¿cuántas veces yo he dicho?, es lo que marca la diferencia. Pídele que el Señor te muestre cuál es tu papel, cuál es tu lugar, cuál no es tu lugar, porque creo que a veces hay cristianos que tienen más problemas en aceptar qué es lo que no tienen que hacer que en aceptar lo que sí le corresponde hacer. Dice la Biblia que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y yo me pregunto, ¿estaría pensando Pablo cuando escribió estas palabras en Romanos 12:1 en Sadrat, Mesat y Abednego? Repito: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos tres jóvenes presentaron sus cuerpos en sacrificio. Iban a morir, pero el Señor cambió las leyes en aquel momento y no murieron quemados. Pero nosotros hoy en día tenemos un mandato bíblico también de presentar nuestros cuerpos, nuestros hijos, nuestra familia,
nuestra vida, nuestros recursos, para que todo eso sea usado para la honra y la gloria del Señor. Y en esta gigantesca Babilonia, donde vivimos hoy en día, donde a esta estructura religiosa perversa se le vuelve otra vez a llamar en el libro del Apocalipsis la gran ramera o la Babilonia, y todos sabemos a qué me estoy refiriendo, nosotros marquemos una diferencia como luz y como sal, como ellos lo hicieron. Ahora es nuestra época, ahora es nuestro tiempo. Que la historia también diga, y cuando llegó el momento de la prueba, en el hermano tal, en la hermana cual, en esta familia, en aquella iglesia, en aquel pastor, no dejaron avergonzado al Señor, sino que marcaron una diferencia para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por el ejemplo que estos tres jóvenes nos dejaron, pero también queremos pedirle a nuestro Dios que nosotros también podamos ser un ejemplo en esa ciudad, en ese trabajo, en esa universidad donde estás estudiando y dedicando tu tiempo. Que no pase desapercibida tu vida, sino que seas una persona diferente. Que la gente diga, hay algo distinto en él o en ella. Y entonces aprovecharás la ocasión, la oportunidad para decir, es que Cristo mora, Cristo vive en mí. Él ha cambiado mi vida, Él ha limpiado mis pecados. Y ahora como hijo de Dios, soy un embajador de Cristo. Y por eso hablo diferente. Por eso no sigo la corriente de este mundo, sino voy por el camino estrecho. No por el camino ancho que lleva a la perdición, sino por el camino estrecho que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde te damos. Fortalécenos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, para que cuando lleguen los momentos de pruebas en la vida, nosotros, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, podamos marcar una diferencia y que el mundo vea que tú vives en nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Desde la angustia te podremos invocar y tú nos responderás, porque tú eres fiel y respondes al clamor de tu pueblo. Señor, guárdanos de todo peligro y todo mal, Señor. Guía nuestros pasos para que pasemos por fuego, por agua, por lo que sea. Mantengamos firmes nuestra fe, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te damos las gracias y la gloria y la honra en esta noche, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Le damos a Él toda la gloria y toda la honra.